Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a este su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural acá en Pontiac, Michigan. Y bueno, pues como cada semana les traigo un tema muy interesante. Seguramente a más de una persona le va a interesar este tema porque la diabetes es un tema muy común hoy en día. Cada vez hay más personas, la incidencia de diabetes cada vez es más y conocemos al tío, la prima, la amiga, incluso, pues sí, en una familia llega a haber más de una persona con diabetes, ¿no? Entonces, el tema de hoy es muy interesante porque, como ustedes saben, aquí lo que se promueve en Balance y Sazón es el comer sin culpa, sin miedo, sin restricciones, pero sobre todo comer con mucha paz. Ya hemos tenido aquí anteriormente a una doctora Iracema Vázquez, que nos habló sobre la hipertensión, sobre el colesterol. Cuando nos dan esos diagnósticos, por ahí tengo una entrevista buenísima con una psicóloga, aquí como paréntesis, hablamos de cuando nos dan un diagnóstico, el miedo, el duelo que se pasa. Así es que vayan a mi YouTube, tengo una entrevista con Sabrina Galván. Hablamos de ese tema súper interesante, cuando nos diagnostican un tipo de enfermedad así, que es muy fuerte y pasamos por un duelo, pero de lo que hemos hablado es cómo tratar estas enfermedades con la mayor compasión y tranquilidad que se pueda. Ya hablamos del tratamiento de hipertensión, de dislipidemias, pero hoy vamos a hablar de diabetes. Es una enfermedad muy común y que nos aterra y por eso hoy en día quienes tienen, ay, tengo prediabetes, ay, tengo resistencia a la insulina, ay, es que mi mamá tiene diabetes y no quiero tener diabetes, es una enfermedad que nos da miedo, nos preocupa y por eso tanta preocupación alrededor de nuestra manera de cómo comemos. Y ni qué decir cuando nos diagnostican diabetes, porque cuando nos diagnostican diabetes, pues se nos viene el mundo abajo y nos da miedo, nos da pavor qué es lo que vamos a comer. Así es que el día de hoy traigo un invitado, él es Moisés González. Moisés es nutriólogo egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene experiencia trabajando en el área comunitaria, deportiva y clínica, tiene una certificación en la alimentación respetuosa y confianza corporal y actualmente está terminando el diplomado de educación en diabetes. Y bueno, pues Moisés, muchas gracias por estar aquí. Lo presento, déjenme les digo y te lo digo y te lo acabo de decir. A pesar de que Moisés es mucho más joven que a mí me encanta seguirlo en Instagram. Es nutriólogo igual que yo. Yo tengo muchos más años, ¿no? De egresada de la universidad, pero me encanta que Moisés en sus redes sociales pone artículos. Me encanta porque todo este enfoque nuevo del que hablamos nosotros, él y yo, tiene evidencia científica. O sea, ¿por qué no hacer dietas? ¿Por qué el comer con miedo no es sano? Entonces, me encanta lo que haces, Moisés. Espero que tenga mucho éxito porque de verdad la evidencia científica está ahí y tú nos la demuestras. Es que bienvenido, muchas gracias por aceptar mi invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y creo que ahorita, sobre todo con este boom de las redes sociales, con todo este contenido que abunda, utilizar la evidencia científica, poner de dónde nos estamos basando para decir las cosas, es algo muy, muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces, si bien sí es un trabajo el leer los artículos, el seleccionar la información, resumirlos, sí es algo que considero muy importante para que las personas tengan la seguridad, ¿no? Al fin y al cabo, pues es un trabajo para las personas. No, y de verdad te lo agradezco yo. Como te decía, me encantaría hacerlo, pero muchos no tenemos ese tiempo. Y me encanta porque mucha gente empieza a ver este enfoque, el enfoque de no dietas, enfoque de no basarnos, no centrarnos en el peso, como el que estamos fomentando la obesidad y estamos fomentando el descuido, y no es así. O sea, lo que a mí me tiene atrapada con este enfoque es eso, que hay evidencia científica y tú no la demuestras. Entonces, bueno, ahorita nos va a dar al final sus redes sociales para que lo sigan, porque Moisés se dedica el tiempo a demostrarnos con los artículos científicos por qué, la razón
de lo que publicamos, lo que promovemos. Así es que bueno, pues Moisés, muchas gracias. Hoy en día te dedicas un poquito más al tratamiento de la diabetes, ¿verdad? Sí, así es. He estado enfocado en este último año principalmente al tratamiento de la diabetes. Así es. Bueno, pues te comparto, yo también soy educadora en diabetes. Tengo 18 años y creo que es un padecimiento muy común, pero también muy aterrador porque la gente le da miedo. Yo a todos los pacientes que traté durante, pues, cuando trabajé en México y también cuando yo comparto mucho aquí que yo trabajé en China, viví en Shanghai y trabajé allá en una clínica. Cuando a los pacientes les diagnostican diabetes, es un miedo horrible, ¿no? Porque creen, lo primero que se les viene a la cabeza es que me voy a morir, me van a amputar el pie, no voy a ver, o sea, me van a dializar, todas las complicaciones. Pero en realidad es que cuando tienes un adecuado tratamiento, no puedes vivir toda la vida como una persona totalmente normal, pero lo que más les preocupa y también parte del fallo al tratamiento es este miedo a comer, ¿no? Porque Ujú. aquí en este programa hablamos mucho de por qué no debemos de comer con miedo, con restricciones, porque cuando te restringes mucho viene la culpa y luego vienen los atracones. Te comparto así brevemente porque ya te voy a dejar hablar, Luis. Este, Me acuerdo mucho el tema, una paciente en específico, ¿no? Que le diagnosticaron diabetes y entonces se quitó por completo todo, ¿no? Ya no le encantaba comer pan, le encantaba comer, claro, postres y de repente dejó todo, bueno, el tequila, todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando dejó todo? Porque era miedo, era porque pues obvio vino el atracón, ¿no? El fin de semana donde Claro. se atascó con el pastel, los tequilas y claro, la glucosa para arriba. Entonces, por eso creo que es muy importante aprender a comer sin miedo, sin culpa y con paz, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué te parece si nos comentas por qué podemos comer si tenemos diabetes? ¿Por qué no tener miedo? ¿No? ¿Cómo comer? Creo que es una pregunta la más básica, ¿no? Porque al final, cuando a las personas les dan el diagnóstico, les dicen que no comer, ¿no? Ya no puedes comer esto, ya no puedes comer el otro, ya no puedes comer. Y realmente, al final, las personas se quedan sin saber qué es lo que pueden comer, ¿no? Pero en general, lo que nos dicen las guías actuales es que las personas con diabetes pueden comer de todo. No hay alimento realmente que se necesite estar prohibido o que no puedan comer en absoluto. Claro que hay particularidades, que hay alimentos que pueden elevar más rápido la glucosa, eso sí es cierto, pero en general pueden comer de todas las personas. Aquí el caso que se necesita es que las eduquen en alimentación. Y ojo, aquí es importante resaltar esto, educación en alimentación. Eso no es una dieta, no es un papelito de lo que vas a comer, es que tú puedas al final tomar decisiones por ti mismo o por ti misma en torno a tu alimentación, ¿no? Capacitarte para llevar el manejo de la diabetes, porque pues como repito, puedes comer de todo, ¿no? Simplemente es saber cómo incluir cada uno de los alimentos para que puedas tener un buen manejo en ese sentido. Así es, así es. Sobre todo eso, no tener miedo, ¿no? Porque la gente le tiene miedo de, ay, ahora, porque empiezan a haber muchos mitos alrededor de la alimentación, de ahora ya no puedo comer fruta, ya no puedo comer a tal hora, ya no puedo comer nunca un postre, o sea, entonces es importante esto, aprender a conocer que sí se puede comer de todo, pero es importante que acudas con alguien que te eduque, que es lo que estamos haciendo, educación en diabetes. Y bueno, ¿qué tipo de comida normalmente tú les recomendarías a esos pacientes, Moisés? A mí me encanta empezar a trabajar con lo que las personas comen, porque de repente cuando cambiamos a una alimentación, ¿no? Como quizás sería como la más adecuada, entre comillas, ¿no? Porque cada tipo de alimentación para cada persona con diabetes es completamente única, ¿vale? Entonces me gusta trabajar iniciando con lo que ellos comen. Por ejemplo, si es un sándwich, vale, pues ¿cómo podemos hacer este sándwich más enriquecido en ese sentido, ¿no? A lo mejor y le faltan vegetales, a lo mejor y le falta algún tipo de grasa, entonces podemos ir trabajando en ese sentido.
porque las personas pueden comer frutas, pueden comer verduras, pueden comer legumbres, pueden comer carne, pueden comer huevos, pueden comer lácteos, pueden comer de todo. Entonces Ujú. es ver qué son aquellos puntos en los cuales las personas necesitan agregar más. A lo mejor necesitan agregar más fibra o más vegetales o quizás más fruta, ¿no? Que de repente hay personas que no comían fruta de todas maneras y aún así tuvieron su diagnóstico de diabetes. Y con este terror, pues menos, ¿no? Y es como, pues claro que lo puedes comer. De hecho, es importante que las consumas por las fuentes de vitaminas, minerales, antioxidantes. O sea, son un montón de cosas. Fibra, sí, claro. Entonces, poder empezar a incluir este tipo de alimentos es una parte importante, a lo mejor, y es lo más común que mucha gente no solemos comer la cantidad de fibra que sería la necesaria en el día a día, ¿no? Entonces, Claro, a lo mejor podemos agregar el vegetal acá, la legumbre por aquí, o incluso, por ejemplo, salvado de trigo o ajonjolí, que también son fuentes, pueden ser buenas opciones. Entonces, empezar a trabajar con pequeños cambios es más sostenible que hacer un cambio abruptamente, ¿no? Que yo entiendo la preocupación que te da, ¿no? El tener la claro, glucosa alta y todas las complicaciones, pero creo que una parte importante de los profesionales es brindarles la seguridad a las personas de que no les va a pasar nada, de que confíen en el proceso, para que puedan tener pues una vida plena, que eso es lo que buscamos principalmente, que las personas puedan vivir felices, tranquilas, seguras, disfrutando de la comida. claro, claro. Y sobre todo también hay que tomar en cuenta bueno, cómo está su glucosa, con qué se está atendiendo, o sea, hay que estar en contacto con el médico. Quizá hay personas, porque hay personas que no necesitan de medicamento, ¿no? Pero hay personas que sí. Entonces, dependiendo de eso, por eso es importante que acudan con el profesional para que de acuerdo a lo que están haciendo, porque muchos pacientes no toman ningún medicamento, que se puede controlar con la pura alimentación, haciendo ejercicio, pero hay quienes sí toman medicamento, ¿no? Metformina, o a lo mejor sí, hablemos también, ya tuvimos un programa de diabetes tipo 1, que es totalmente diferente. Ahí sí necesitan contar carbohidratos por la cantidad de insulina que, más bien, de acuerdo a lo que los carbohidratos que comen, se tienen que aplicar la insulina, pero estamos hablando de la diabetes tipo 2, se nos olvidó comentar, ¿no? Porque es un tratamiento totalmente diferente. En tu caso, que estás con lo de la educación en diabetes, pues tú también educas a los pacientes de diabetes que tienen diabetes tipo 1, ¿no? Ahí ellos sí tienen que contar carbohidratos, pero pueden comer de todo, hasta postres y todo, o sea, pueden comer absolutamente todo, pero sabiendo cómo aplicarse la insulina. Pero bueno, a ver, cuéntanos, tú, para estos pacientes que tienen diabetes y le tienen miedo a los alimentos, la primer pregunta es, ¿voy a poder comer azúcares? ¿Voy a poder comer carbohidratos? ¿Voy a poder comer como comía antes? Este miedo de tener que dejar ese tipo de, sobre todo carbohidratos, frutas, panes, galletas, el postre, todo esto, ¿qué les dirías a estos pacientes? Que pueden comer de todo. Al final también pueden volver a comer lo que antes comían y va a depender, como todo, de cada caso, ¿no? A Claro. lo mejor si tienen glucosas demasiado altas arriba de 600, probablemente necesitemos un control más estricto. Pero en Ujú. general, cuando ya tienes un buen manejo, una buena educación, ya empiezas a conocer a tu cuerpo, cómo reacciona a diferentes alimentos, diferentes situaciones, porque igual algo que no sabe mucha gente es que la glucosa no solo se eleva o se disminuye por lo que comes. Hay muchas otras cosas allá afuera que pueden elevar tu glucosa. El estrés, el insomnio, si tienes alguna infección, el tipo de medicamento, el calor, todo eso puede modificar tu glucosa, ¿no? Entonces es una parte importante que las personas sepan que la glucosa no solo depende de lo que ellas hacen. Entonces, las personas pueden volver a comer muchas cosas de lo que comían antes, ¿no? A lo mejor en un inicio puede ser que dependiendo de su nivel de glucosa que haya, pues necesitamos un control un poquito más estricto, pero en general pueden volverlo a comer. Porque además, como te dije, hay otros hábitos también bastante buenos, tener una buena calidad de sueño, ser activo físicamente, ¿no? Y que no necesitas, por ejemplo, ir al gimnasio 2 horas todos los días, no, es una actividad que también te resulte agradable de hacer, que disfrutes de hacer. Todo eso te contribuye a tener un buen manejo y puedes comer con bastante libertad. Claro, claro. Y sobre todo eso que acabas de decir, a veces la glucosa se eleva
Ni siquiera porque comiste carbohidratos, a lo mejor si tuviste un día estresado, ¿no? Si vives con mucho estrés, con mucha ansiedad, o cómo vives en tu ambiente familiar, en tu trabajo. Entonces, todo esto influye y es importantísimo saber eso. O sea, si te preocupa mucho lo que estás comiendo, pues preocúpate también por cuidar tu salud mental, ¿no? Eso es algo que promovemos mucho aquí. La salud es a veces juega un papel mucho más importante, esa salud mental, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de esos estudios que tú pones por ahí? Yo ya he dicho por aquí en algunos programas, pero cuéntanos, ¿qué pasa si tú te restringes? Por ejemplo, supongamos que un paciente se pone a dieta, ¿no? Porque eso es lo primero de hecho, yo estaba estando en Shanghái, Madre Santa, me mandaban a los pacientes, bueno, y aquí también, perdón, en México, cuando trabajé, los médicos te mandan al paciente como nutriólogo. Punto número uno, ni siquiera le explican lo que es la diabetes, ¿no? Yo ahí me ponía a explicarles qué es la diabetes, qué es la glucosa, qué es la insulina, ¿no? Pero los mandan a bajar de peso también, ¿no? Porque se cree que bajando de peso, ¿no? Vas a controlar tu diabetes. Cuando sabemos que hay personas delgadas, ¿no? Porque también me mandaban personas delgadas con diabetes. Entonces, ¿qué le dices a esa persona? ¿Baja de peso? Pues no, ¿verdad? Pero, Claro. ¿qué les dirías? O sea, ¿es necesario hacer dietas para bajar de peso? O cuéntanos, si nos puedes explicar con tus estudios que sabes analizar, estaría maravilloso para que la gente entienda el por qué no es saludable hacer ese tipo de dietas restrictivas. Justo aquí se puede dividir en dos partes, ¿no? La parte de los efectos que hay en tu cuerpo cuando haces dieta y luego la parte psicológica, ¿no? Entonces, dependiendo en esta parte psicológica primero que vamos a hablar, es que cuando tú te restringes algo que suele ser agradable para ti, suele ser algo positivo para ti, uno, es muy difícil porque dejas de sentir entonces satisfacción con la propia vida, ¿no? No solo en cuanto a la alimentación, sino insatisfacción con la vida, ¿no? Y eso va a generar, pues, otras conductas derivadas, que te impliques menos en el tratamiento, que no hagas ejercicio, que empieces a realizar otras conductas que no son saludables. Ese es uno. Número dos, como habías dicho al inicio, el hecho de restringirte un alimento en concreto, por ejemplo, unas galletas, va a hacer que estés pensando constantemente en querer comer esas galletas. Entonces, cuando por fin las comas, pues te vas a dar un atracón. Y en vez de comerte 3, 4 galletas, te puedes comer todo el paquete. Y eso evidentemente va a tener un efecto en tu glucosa. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en este caso? Que no te restringas los alimentos, que no les tengas miedo. Sí, que sepas cuál va a ser su efecto en su cuerpo. Yo sé que la galleta pues va a elevar mi glucosa, pero yo sé que lo puedo hacer con todas estas estrategias para que eso no suceda y no tenga un impacto negativo en mi salud. Entonces, lo que buscamos es que las personas puedan integrar los alimentos que les gustan, los alimentos que desean, sin que tenga un mayor impacto en sus niveles y no se estén prohibiendo nada para que tampoco tengan atracones, ni tengan miedos, ni tengan ciclos, ¿no? De estos atracones y ciclos también de hiperglucemias, ¿no? Que de repente suben sus glucosas y luego, como subieron, se restringen y pueden llegar a hipoglucemias, ¿no? Entonces, es una parte importante en el manejo, que puedan tener acceso a los alimentos, que se sientan bien con ellos, que se sientan satisfechos y, por supuesto, que también tengan un buen manejo de las glucosas. Es la parte como que, la parte psicológica, ¿no? Para que no vivas con miedo ni temor a los alimentos. Y por otra parte están los efectos de la restricción de calorías en ese sentido en tu cuerpo. Y mucha gente cree que cuando tú te pones a bajar de peso es exclusivamente la grasa lo que se pierde, ¿no? Porque eso es lo que se busca. Disminuir peso, pero disminuir grasa. Y lo que sucede es que todas las dietas, así te la planea el mejor nutriólogo del mundo, así te la planea una dieta de una revista o la que te platicó tu mejor amiga, todas las dietas van a llevar, sí, a pérdida de grasa, pero también pérdida de músculo y pérdida de agua. Y eso va a generar cambios en tu metabolismo y se va a hacer más lento, ¿no? Que es la palabra que se utiliza, ¿no? Se va a hacer tu metabolismo más lento, vas a quemar menos calorías, te va a dar más hambre por los cambios en las hormonas, vas a tener más impulsos de deseos o más deseo de alimentos que son dulces y evidentemente en una persona con diabetes esto no es lo más deseable, ¿no? Entonces, antes de siquiera pensar en bajar de peso, una persona con diabetes
es bueno que desarrolle varias conductas, ¿no? La actividad física, el descanso, el manejo del estrés, que pueda comer con tranquilidad, sin culpa, ¿no? Hay muchas cosas que se necesitan poner atención siquiera antes de que una persona considere bajar de peso. Exactamente. Yo creo que cuando te enfocas en el peso y en los alimentos, estás tan preocupado, ¿no? Tan preocupado que se eleva la hormona del estrés, ¿no? Y entonces todo lo que acabas de comentar, las hormonas se alteran y te da más antojo de comer. Y luego, fíjate que yo también he escuchado eso de, ay, es que cuando como saludable, ¿no? Cuando estoy a dieta y como saludable, hasta duermo mejor, voy mejor al baño, ¿no? Pero quizá, ¿y qué pasa cuando dices, es que dejé la dieta y estoy haciendo más, hago mal del baño, no duermo? Yo creo, cuéntame si no, porque tú eres experto analizando los estudios, cuéntame, o sea, yo creo que lo que pasa es que empiezan a restringir y se empiezan a sentir culpables. Claro, tiene mucho, claro que sí hay que sentir, bueno, este alimento no me está cayendo bien, también hay que estar consciente. No estamos diciendo que puedes comer así absolutamente todo, todas las papitas abritas y todas las muffins y galletas que quieras. No, también hay que aprender a sentir cómo se siente tu cuerpo y todo. Pero cuando vives con ese estrés y esa ansiedad, la gente come, ¿no? Porque se está atascando entre comidas, por ejemplo, de galletas, de papitas, de cochinadas, como dicen, y está la ansiedad, la culpa. Entonces, al haber ansiedad, pues claro que no duermes bien, no vas al baño, o sea, empieza a haber una serie de, pues así como dices, se despiertan las hormonas del estrés, de estar alertas y demás, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo o no en lo que te estoy diciendo? Sí, ¿Cómo, así qué es. piensas? Sí, muchas de las personas que hacen dieta y de repente dicen, es que a mí sí me ayudó, ¿no? A dormir mejor, a tener más energía, a hacer esto. Probablemente no sea la dieta, ¿no? Haciendo como que el paréntesis en la restricción calórica, que es lo que se busca, ¿no? En una dieta. No, probablemente no sea la dieta en sí la que te está generando eso, sino que estás incluyendo a lo mejor más fibra de parte de los vegetales, más frutas, estás teniendo alimentos más completos y para incluirlos no necesitas una restricción, ¿no? Entonces va por allá Exacto. como que esa mejoría aparente en las dietas, ¿no? Y por otra parte, cuando la sueltan y empiezan a hacer esto, justamente viene esta preocupación excesiva, porque, es que estoy comiendo cosas que no debería, es que esto tiene mucho azúcar, es que esto tiene mucha grasa, y se empiezan a la hipervigilancia corporal, ¿no? Que también es una parte importante, se empiezan a ver al espejo, a ver en cualquier superficie que se refleje, y se empiezan a preocupar. Entonces, esta preocupación los mantiene pensando en la siguiente comida y qué es lo que voy a Claro. hacer y tengo que hacer más ejercicio y no puedo seguir así. Y todo esto, pues evidentemente va aumentando el cortisol, el estrés y por supuesto que tiene efectos también en la parte de la glucosa y en general de muchas otras cosas, la presión, ¿no? Es un efecto bastante grande que tienen los niveles de estrés crónicos y altos en ese sentido. Así es. Entonces, bueno, pues aquí concluiríamos que la alimentación del paciente con diabetes se puede comer de todo, pero sí tener un cuidado con esta educación que los nutriólogos, los educadores en diabetes les damos, ¿no? Tú nos invitas a que el paciente, en vez de preocuparse en quitar, es agregar, ¿no? Es más importante qué es lo que te está faltando. A lo mejor ese sándwich, como nos pusiste de ejemplo, no es que quites el sándwich, el pan, sino más bien agrégale la grasa. A mí me gusta enseñarles, ¿no? Que el carbohidrato no es que sea malo, o sea, no te va a hacer daño, sino agrégale la proteína, la grasa o la fibra para que ese pico de glucosa pues no sea tan alto, ¿no? Entonces agregar fibra, a lo mejor te está haciendo falta algo es exactamente lo que dices, agregar para nutrir más, pero no tanto la restricción. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, justo lo que le digo a mis consultantes en cuanto a sus primeras estrategias, ¿no? Es que piensen en cómo sería más deliciosa su comida, ¿no? Es a lo mejor, y este sándwich, pues solo tiene jamón y queso, pero ¿cómo lo puedo hacer más delicioso? Pues le puedo poner otro tipo de condimentos, ¿no? A lo mejor le puedo poner mostaza, le puedo poner paprika, le puedo poner salsa inglesa, le puedo poner vegetales, lo puedo acompañar con una fruta después. Entonces, hay muchas cosas que puede agregar la persona y así con todas sus comidas
que puede ir agregando para que quede más delicioso y más completo Eh, y también nos ayude a regular justamente esa parte de la glucosa. Así es. Yo les digo, agrégale color. Ujú. A mí me gusta que le digo, mientras más descolorido es que menos fibra, menos vitaminas. Entonces, al agregarle color, le estás agregando la fibra y la fibra te va a ayudar a nivelar, pues, los niveles de glucosa, etcétera, etcétera. Oye, ¿y qué nos dices de esas dietas que yo alguna vez di también, de porciones, de estar contando y midiendo la porción, ¿no? El paciente con diabetes es clásico, sobre todo, hablando de, pues, de contar los carbohidratos, sobre todo, pero ¿qué hay de eso, de esos planes de alimentación o esas dietas que el nutriólogo te da y hay que contar, pesar o medir porciones, ¿no? ¿Qué nos dices de eso? Uno, en algunas personas, nuevamente como un paréntesis, porque siempre dependes, en algunas personas que requieren de un control muy estricto, ¿no? Por ejemplo, una diabetes gestacional, ¿no? Por ejemplo, o que sea una diabetes de difícil control por otras situaciones, se pueden llegar a contar porciones. O sea, igual como habías dicho al inicio, las personas con diabetes tipo 1, ellas sí necesitan contar porciones. Claro, En el caso de las personas con diabetes tipo 2, no requiere ser necesario el conteo de porciones, porque como nutriólogo yo no puedo saber específicamente cómo responde tu cuerpo a cada alimento que comes. Entonces, lo que necesitamos en este caso es educarte en el monitoreo, que es una parte importante. ¿Cómo vas a saber, pues, cuántas porciones, ¿no? Entre comillas, son adecuadas para ti? Una es conforme cómo te sientas, porque es importante que no te quedes con hambre. Es importante el manejo de la glucosa, pero también es importante que no te quedes con hambre, que puedas disfrutar. claro. Y número dos, con tu monitoreo. A lo mejor yo me como esta porción de arroz con mis vegetales y una pasta, mi carne, y me puedo checar mi glucosa y veo que sale dentro del rango. Entonces, no necesito contar mis porciones en ese sentido. A lo mejor si yo como, por ejemplo, un pastel de chocolate con una rebanada grande y me checo mi glucosa, a lo mejor ahí sí podría salir más elevado. Ah, entonces ya sé que a lo mejor esta cantidad no sea la más ideal para mí. Entonces, con base en eso, puedes ir tomando decisiones y te vas conociendo, porque esa es la parte más importante, que las personas se conozcan cómo funciona su cuerpo, cómo reacciona su cuerpo a diferentes alimentos. Entonces, en general, no necesitan de contar porciones. Es conocerse. Oye, me hiciste recordar a un paciente de mis primeros pacientes cuando vivía aún en México. Yo trabajaba en la Asociación de Diabetes y me acuerdo que este señor yo creo que era tan perfeccionista, yo creo que era ingeniero, alguna cosa así. Ujú. Bueno, él me demostraba con gráficas, porque él hace más de 15 años, ¿no? Pero ponía sus niveles de glucosa y se picaba el dedo cada que comía y él me demostraba que si comía pancakes, no, porque yo le decía que no, ¿no? O sea, él me decía, a mí no me hace daño, mira, mira, no se me sube la glucosa. Entonces, cada cuerpo es diferente y cada cuerpo reacciona diferente a ciertos alimentos que otra persona, ¿no? Entonces, ay, me hiciste recordar ese paciente que era así, yo a veces, yo decía, como que no sabía ni qué decirle, porque él me demostraba, o sea, él solito se atendía, casi, casi él veía, ¿no? Hacía sus experimentos con los alimentos. Pero bueno, oye, Moisés, ya para terminar, porque se nos va a acabar el tiempo, hay este tema que era muy interesante. La gente cree en lo que ven por ahí, lo que se dice en redes sociales o que el vecino le dijo. Hay gente que vende que sí es posible revertir la diabetes. ¿Tú qué opinas sobre esto? La remisión de la diabetes, ¿se puede, no se puede? ¿Qué opinas? Yo creo que quizás el sueño más grande que tiene una persona que vive con diabetes es justamente no tenerla. En ese caso es completamente válido el deseo de no tener esta condición. Claro, Ahora, hay que hacer la diferencia y la palabra correcta sería remisión, porque como tal, la diabetes, una vez que se da el diagnóstico, no es como que se pueda revertir y puedas estar como una persona que vive sin diabetes. ¿No? Es como que una parte muy importante. Se llama remisión, que quiere decir que tienes un buen manejo, que no tienes mayores síntomas, ¿no? No hay síntomas. En general es eso. Ahora, el criterio como tal es que tengas una hemoglobina glucosilada, ¿no? Como el marcador de oro por excelencia, menor al 6,5% por 3 meses. Ahora, ¿hay gente que lo ha conseguido? Sí, pero aquí el detalle es cómo se consigue eso, ¿no? Bueno, y que no tengan un medicamento, que no estén tomando el medicamento. Ahora, los experimentos, ¿no? Que se han hecho con las personas con estas metodologías
Son experimentos imposibles de que las personas lo puedan aplicar en su vida real. Así. ¿Por qué? Porque se hacen con dietas de menos de 1000 calorías. O sea, eso ni un niño. No puede vivir un niño con eso. Entonces, son dietas de menos de 1000 calorías. Se suelen utilizar sustitutos de comidas. O sea, en vez de que tú comas, te tomas una fórmula y eso te propone, o sea, te da las vitaminas y minerales, ¿no? Para que no caigas en una desnutrición, ¿no? Pero como tal, calorías no te aporta. Y se ha conseguido, pero las personas suelen mantenerlo solo unos meses, ni siquiera es algo que se suele mantener durante años, y vuelven a tener o necesitar principalmente algún tipo de medicamento. Ahora, esto puede sonar como muy triste en ese sentido o muy fatalista, pero a lo que vamos es que si bien hay algunas personas que por supuesto pueden llegar a una remisión de la diabetes, pueden no necesitar medicamentos y simplemente con cambios en el estilo de vida pueden manejar esto, sí, se puede. Pero muchas personas eventualmente van a necesitar algún medicamento o algunos medicamentos y no está mal, porque eso te permite tener una buena calidad de vida. No, no está mal en ese sentido necesitar de algún medicamento en algún momento o incluso llegar a necesitar insulina, que ese es otro tema, ¿no? Ujú. Pero bueno, entonces la remisión de la diabetes es que no tomes ningún medicamento y que estés estable por 3 meses. Pero a mí como profesional, pues no me importa que estés estable en 3 meses, sometiéndote a dietas con poquitas calorías, que no estés comiendo comida como tal, sino una fórmula y todo lo que eso conlleva, ¿no? Además, entonces, prefiero que tengas a lo mejor, puedas tener algún medicamento y que estés disfrutando de tu vida, que estés comiendo lo que te gusta, que por supuesto tus glucosas estén dentro de los rangos para que tengas un buen manejo, porque con un buen manejo las complicaciones pueden tardar muchísimos años en presentarse y puede que incluso no se presenten, ¿no? Porque hay personas a las que nunca les pasa, ¿no? Entonces, Así que es. tengan la seguridad de que si bien a lo mejor sea difícil eliminar esta parte de los medicamentos, no hay nada de malo con tomarlos. Así es. Bueno, o sea que sí existe, o sea, sí hay personas que se les ha quitado la diabetes, pero ya nos comentaste, ¿a costa de qué? ¿No? ¿A costa de qué? Eh, yo no sé si habrá personas que prefieran vivir una vida así, ¿no? O con restricciones, con súper poquitas calorías, sin poder ir a la fiesta, a la convivencia familiar, porque también recuerden que somos seres sociales, somos seres humanos que tenemos mente, emociones y necesitamos de la sociedad. Entonces, pues cuando te sometes a este tipo de dietas que nos estás contando, madre mía, o sea, imagínense el estrés, la ansiedad, el antojo, o sea, de solo ver la comida que se te antoja, bueno, yo de pensarlo, no sé, o sea, el antojo, claro que te crea todas estas hormonas de la ansiedad, del estrés y claro que, pues no vives feliz, como dices, también hay que disfrutar de la vida, disfrutar de la comida, porque como siempre lo digo, la comida no nada más son nutrientes, no son calorías, son mucho más allá, es amor, es conexión, son tradiciones, muchas cosas más. Entonces, bueno, pues Moisés, se nos ha acabado el tiempo. No sé si nos quieres dar una última recomendación para quienes nos están escuchando, para ya cerrar este programa. Sí, justo creo que la principal recomendación es que eh, dale la preocupación justa a esta parte de la diabetes, ¿no? Por supuesto que entiendo esa parte del miedo, ¿no? Todos los bombardeos que tienen, pero eso no quiere decir que te dejes guiar por el miedo, ¿no? Al final, el aprendizaje, la educación, te hace competente para poder manejar una vida completamente plena viviendo con diabetes. Puedes disfrutar de toda la comida que tú desees, puedes agregar la comida, que es principalmente lo que buscamos, agregar nuevas cosas en lugar de quitarte y someterte a un montón de cosas que difícilmente te vayan a ayudar en el largo plazo, ¿no? Entonces, esta parte de que vivo con diabetes, sí, mantengo la calma, me educo con alguien que esté capacitado, que me ayude, me conozco, porque también es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Me conozco y de esa manera puedo vivir una vida bastante plena, ¿no? Entonces, esa sería la idea principal que me gustaría poder decirles a las personas. Así es. Oye, nos faltó comentar por ahí que además luego cuando hacen esas dietas, buscando el control de la diabetes y también de pasada, bajando de peso. Luego, ya lo hemos hablado muchas veces por aquí, luego hasta suben de peso, ¿no? Entonces empiezan que a lo mejor nunca habían hecho dietas y entran a hacer dietas y empiezan a sube y baja, sube el efecto yo-yo, ¿no? Entonces, me encantó eso que dijiste. Al final, tenemos que tener esa vida
eh, pues con calidad, ¿no? Con disfrutar de la vida, disfrutar, tener una vida placentera, vivir en paz, ¿no? Que es lo que siempre les digo. Así es que, ay, Moisés, pues muchísimas gracias. Y bueno, nada, compártenos, dónde te pueden contactar para quienes nos están escuchando y si quieren saber más de ti, contactarte. Ahorita solo tengo como tal la cuenta de Instagram, que es nutri.moisésgonzález. Es un icono amarillito por ahí con mi foto. Entonces, si me quieren contactar por ahí, y al correo hola moisés@gmail.com. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Moisés, por haber estado el día de hoy con nosotros. Te lo agradezco muchísimo y bueno, pues espero que les haya gustado esta información, que como cada semana, espero que sea de muchísima utilidad para ti y para tu familia o para quien conozcas. Si conoces a alguien con diabetes o tú tienes diabetes, pues bueno, comparte esta información que es tan valiosa. Todos merecemos tener una vida plena, feliz y en paz. Así es que bueno, pues yo me despido, también les recuerdo mis redes sociales, soy nutrióloga, educadora en diabetes también, síganme por mi Instagram, Facebook y por YouTube, recuerden seguirnos por YouTube para que vean las entrevistas, por si se las pierden o las quieren volver a escuchar, todos como Balance y Sazón, Instagram, Facebook y YouTube, así es que ya saben, nos vemos cada semana, todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí por Radio Centro Multicultural. Pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bye.